Hola, hola. Bueno, yo creo que vamos a empezar. Bien, estamos grabando, estamos con un par de estudiantes ya presenciales, o sea, como que comenzamos a retomar una cierta normalidad en el curso. Ahora, como saben, esta semana la han definido como una semana supernumeraria. ¿Qué significa eso? ¿Me están escuchando en las casas? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto, ya. Supernumeraria significa que durante el periodo del paro se pudieron haber hecho algunas grabaciones, nos atrasamos con alguna parte de la materia, pero lo que vamos a hacer ahora en esta semana es retomar esas cosas repasando, pero usando, por supuesto, el material audiovisual que fue subido. Ahora, en nuestro caso, nosotros tenemos dos grabaciones a las cuales voy a hacer referencia a lo largo de la clase. Una es la que llamamos la grabación número 13 y la grabación número 14. ¿Ya? Entonces, esas dos grabaciones que están en YouTube. ¿Ya? En el canal de siempre. Entonces, de esa manera, hoy vamos a poder ir con la clase un poco más rápido. ¿De acuerdo? Y llegar más lejos. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, las personas presentes acá están de acuerdo. Las personas online, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, bueno, lo otro que vamos a decir es que estamos en este capítulo número 2, que se denomina análisis de Fourier y ecuaciones en derivadas parciales. Ahora, este no es el orden exacto original de este curso, porque ahora la verdad es que lo que habría correspondido hacer es el capítulo sobre variable compleja, ¿de acuerdo? Funciones de variable compleja y sus propiedades. Sin embargo, por este asunto de la pandemia y etcétera, se decidió coordinadamente en todas las secciones hacer este cambio de orden en la materia. Entonces, el capítulo número 2 antiguo pasa a ser el 3 y el 3 pasa a ser el 2. Entonces, análisis de Fourier y ecuaciones en derivadas parciales. Ahora, el primer punto aquí son lo que se denomina las series de Fourier, que es lo que definimos con detalle en la grabación número 13. ¿De acuerdo? Ahora, este análisis de Fourier, esta serie de Fourier, con la parte de análisis de Fourier, necesita algo del capítulo sobre la variable compleja. ¿De acuerdo? Como es un poco, se decidió hacer este cambio entre el análisis de Fourier y la variable compleja. Pero, obviamente, uno no puede hacer serie de Fourier sin decir algo sobre esa cosa de variable compleja que se necesita. Y eso que se requiere es la función exponencial que la introdujimos en la grabación número 13. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, lo primero que uno hace es recordar o redefinir definición de la exponencial compleja es lo primero que se hizo en la grabación número 13. Ahora, ¿qué es esto de la exponencial compleja? La exponencial compleja, ustedes conocieron bien en el
curso de cálculo 1, la función exponencial real, que es e elevado a x, ¿de acuerdo? Con x un número real. ¿Está claro? ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo extendemos eso al caso de una variable compleja? Entonces, bueno, eso es bastante simple. Bueno, en el capítulo de variable compleja uno lo define de manera un poquito compleja, más complicada, pero mucho más natural, que es a través de una serie. ¿De acuerdo? Aquí, como no tenemos ese capítulo ni hemos visto serie de números complejos, vamos a hacer una definición mucho más simple. Y esa definición más simple es la siguiente. Para todo z en C, la exponencial de z, o si ustedes quieren, lo que vamos a llamar e elevado a z, ¿de acuerdo? Exponencial de z, e elevado a z, lo vamos a definir de una manera bien simple. Entonces, supongamos que z es de la forma x más y, más y, o sea, x, el par complejo x como y, la parte real es x, la parte imaginaria es y. Entonces, pues, por definición, e elevado a x factor de coseno de y más y seno de y. ¿De acuerdo? O sea, e elevado a z es un complejo de módulo e elevado a x multiplicando a un complejo que está en discontinuidad, que es de la forma coseno más y seno. ¿De acuerdo? Donde este y es simplemente la parte imaginaria de z. Bueno, el segundo concepto que necesitamos para introducir la serie Fourier es lo que estamos llamando funciones f definidas, digamos, de R en R o C, que son tau tilde. Ahora, ya vamos a ver por qué es importante, más que trabajar con el periodo, tau tilde periódica, es importante trabajar con la mitad del periodo, o sea, algo que podríamos llamar tau, que sería la mitad de tau tilde, que son tau tilde periódicas. Bueno, el concepto de periodicidad son funciones que cumplen la condición que si uno se va a un punto T y le suma el valor del periodo, recupera el valor de F. ¿De acuerdo? Estas son funciones que basta conocerlas en cualquier intervalo de la forma 0 tau. ¿Está claro? O 0,2 tau, quiero decir. O en cualquier intervalo de la forma x, t más 2 tau. ¿De acuerdo? Entonces, son funciones que basta conocerlas en un intervalo, digamos, t sub 0 más 2 tau. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el más representativo de todo este intervalo es cuando uno toma t sub 0 igual 0. Entonces, basta conocerla, por ejemplo, en este intervalo. Menos tau, tau. ¿De acuerdo? Es un intervalo de largo 2 tau. ¿Está claro? Ahora, cuando uno tiene una función que es 2 tau periódica, basta conocerla en este intervalo. Ahora, inversamente, esto es algo que vamos a usar mucho en este curso, en esta sección, si f es conocida en menos tau tau, siempre la identificaremos, la reproduciremos
o replicaremos por 2 tau periodicidad a todo R. O sea, si uno está solo en el intervalo menos tau tau, inmediatamente se le imagina que uno la duplica en el intervalo tau, 3 tau, 5 tau, etcétera, o en el intervalo menos 3 tau, menos 5 tau, menos 3 tau, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que hay de alguna forma una biyección entre las funciones, o sea, hay una biyección entre funciones que están definidas sobre, o sea, aquí está T. Si aquí tenemos menos tau, aquí tenemos tau, y aquí tenemos una cierta función, digamos, algo así, esta es f, ¿de acuerdo? Entonces, automáticamente toda función entre menos tau y tau la vamos a inmediatamente imaginar reproducida por periodicidad a 3 tau, 5 tau, menos 3 tau, etc. Entonces, aquí está reproducida no veo muy bien ese segundo dibujo, voy a borrar. Pero la idea es que todo esto sea lo mismo. Acá pasa exactamente. ¿De acuerdo? Y esto. Ahora, inversamente, si ustedes tienen una función que está definida sobre todo R y que es 2 tau periódica, su restricción a menos tau tau, ¿no es cierto?, es la representación simple, ¿no es cierto?, de la función en todo el espacio. Entonces, bueno, en todo lo que sigue, estas dos funciones, la función entre menos tau y tau y la función en todo el espacio, van a ser una misma cosa, es una identificación. ¿De acuerdo? Las dos cosas se identifican una con otra. ¿Está claro en la casa o no? Bueno, el ejemplo más clásico son las funciones trigonométricas, si ustedes quieren, o lo que se llaman ondas planas. Ondas planas, o en física se llaman ondas planas, en matemáticas se le llaman funciones trigonométricas, y estas funciones están definidas siguiente: para todo entero n, esta función la denotamos E sub n de t, y por definición esta onda plana es e elevado a 2 pi i n t sobre 2 tau. Y aquí, en este ejemplo, uno inmediatamente se da cuenta por qué puso 2 tau en vez de tau tilde. Porque si uno pone 2 tau, el 2 se simplifica. ¿Se dan cuenta? Y genera algo, pero que por la fórmula de Euler, ¿no es cierto? Entonces, Euler, esto aquí es igual. Si simplificamos el 2, esto es coseno de n pi t partido por tau más i seno de n pi t partido por tau. ¿De acuerdo? Con n en z. ¿Ya? Entonces, ondas planas, ejemplo clásico de funciones de 2 tau periódicas y de clase C infinito en realidad. C infinito de R. ¿De acuerdo? Con funciones muy suaves. Ahora, son funciones oscilantes. Por eso que se les llama ondas. Ahora, a medida que n crece, el número de oscilaciones crece. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, para n igual 1, esta función oscila una sola vez en el intervalo menos tau tau. ¿De acuerdo? Ahora, esta otra, para n igual 1, oscila también una sola vez en el intervalo, o sea, hace un solo cambio. ¿De acuerdo? Si n vale 2, hay 2 oscilaciones en el intervalo. Si n vale 3, hay 3 oscilaciones cada una de ellas. Y cuando n tiende a infinito, son cada vez funciones más oscilantes, pero oscilaciones muy regulares, ¿de acuerdo? Todas tienen las mismas amplitudes, etcétera. O sea, por eso que se llama ondas planas, o sea, la onda más elemental que a uno se le puede imaginar. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Está claro en las casas este ejemplo? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, entonces, la serie de Fourier lo que pretende es decir en qué medida una función f definida en intervalo menos tau tau y reproducida con periodicidad a todo r, o sea, si ustedes quieren, una función periódica de periodo 2 tau, ¿en qué medida se puede descomponer o escribir como una suma de ondas planas con ciertos coeficientes? ¿De acuerdo? Entonces, la filosofía detrás de la serie de Fourier, o sea, filosofía detrás. Ahora, si ustedes quieren verificar que esto tiene efectivamente el periodo 2 tau, está hecho en la grabación 14 con todo grupo de detalle, ¿ya? En la 13, perdón, ¿ya? Filosofía detrás de la serie de Fourier. Entonces, esa filosofía es muy simple. Dada una función f, 2 tau periódica, o f definida en menos tau tau, a valores en R o C, reproducida, ¿cierto? Que es lo mismo, por 2 tau periodicidad, y que puede ser poco regular, poco suave, o sea, con pocas posibilidades, o sea, propiedades de diferencialidad, poco suave e incluso discontinua en algunos puntos, no muchos tampoco, porque la idea es que la función sea al menos integrable en el sentido de Riemann. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran las funciones que eran Riemann integrables en las casas? Son las funciones continuas, por ejemplo, son Riemann integrables. ¿De acuerdo? Son intervalos agotados. Pero funciones que tienen un número finito de discontinuidades también son Riemann integrables. Entonces pueden tener discontinuidades en algunos puntos. Entonces, un número finito voy a poner. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer un dibujo, ¿les parece? Entonces voy a tomar una función. Aquí está menos tau, aquí está tau. Entonces empecemos en esta función. Ahí, hasta aquí, vale eso, y acá vale una recta por encima. De aquí termina valiendo. Entonces, esta función f, que la estoy mirando entre menos tau y tau, lo primero que uno tiene que hacer, ¿no es cierto?, es qué cosa. Extenderla por tau periodicidad todo R.
y miremos cuántos puntos de discontinuidad tendría esta función. A ver, díganme ustedes en las casas o aquí en la sala. A ver, ¿dónde punto de discontinuidad? ¿Cierto? Ahí. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde, en otro punto, en qué otro punto hay discontinuidad? Bueno, aquí. ¿Cierto? ¿Dónde más hay discontinuidad? Pero perfecto, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Isidora. Pero perfecto, claro, aquí hay otra discontinuidad. ¿Ya? Y este punto tau, en el fondo es el mismo que menos tau. ¿Están de acuerdo? Porque uno, esta función, la copia aquí, ¿cierto? Y cuando la copia aquí, ¿qué cosa le ocurre? De que lo que tiene que ocurrir, lo que tiene que copiar es eso. ¿Cierto? Entonces uno va y copia esto. Y así. ¿Está claro? Entonces esta función tiene 3 puntos de discontinuidad en el intervalo menos tau tau. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, 3 discontinuidades. Bueno, ahora la pregunta es, ¿en qué medida? Entonces, la pregunta que se hizo Fourier en realidad, sin decirlo muy explícitamente, es entonces, la pregunta que hizo Fourier es posible aproximar, ¿no es cierto? Entonces, la filosofía que hay detrás es, ¿será posible aproximar F por sumas no necesariamente finitas, no necesariamente finitas, de combinaciones lineales de ondas planas, o sea, funciones senos y cosenos, ondas planas, ondas planas. Bueno, por supuesto, o sea, funciones tipo coseno de n pi t partido por tau, seno de n pi t partido por tau. ¿Está claro? Ahora, la pregunta es compleja filosóficamente y matemáticamente, porque estamos pensando en funciones f's que son discontinuas, que no tienen muchas propiedades de suavidad, ¿está claro? Mientras que estas funciones, que son combinaciones lineales de ondas planas, son de clase C infinito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo, pregunta, funciones que son muy suaves pueden aproximar cosas que son incluso discontinuas? ¿Está claro? En las casas, bueno, esta es una pregunta que ha dado vuelta en el mundo de la matemática y de la física matemática durante muchísimos años. Todavía no se llega a responder todas las interrogantes. ¿De acuerdo? Eso es lo que se denomina el análisis de Fourier. ¿De acuerdo? Nosotros aquí vamos a dar respuestas muy preliminares y muy pedestres respecto a esta dificultad gigante que consiste en aproximar cosas que son raras o discontinuas o poco suaves o poco regulares, como ustedes quieran, por cosas que son verdaderamente muy suaves. ¿Está claro? Ahora, el gran dilema es cuáles son las nociones de distancia entre funciones, la noción de convergencia de la serie, en qué norma o en qué topología las series convergen. Uno está acostumbrado a las series de números reales que convergen
en la topología de números reales. Pero estas son series o sumas infinitas de funciones que no son, o sea, no en números reales, sino que de funciones. Que por supuesto uno las puede evaluar en un punto T y son series reales, pero tiene pocas chances de que la convergencia sea puntual. O sea, que en cada punto T se produzca la igualdad. Entonces, definición de la serie Fourier, y aquí yo quiero hacer referencia a la grabación número 13, ¿cierto? Que les pido que por favor la miren, ¿cierto? Para ver cómo se calculan los coeficientes de Fourier. Entonces, dada esta F, ¿cierto? Como la que teníamos aquí, dada F de menos tau a valores en R de C, su serie de Fourier se define por... Entonces, esta es otra función, llamémosla S sub F de T, que es... Bueno, esta serie de Fourier se puede expresar ya sea en funciones exponenciales, ¿de acuerdo? O sea, es de la forma suma desde n igual menos infinito a más infinito de ciertos coeficientes C sub n por las funciones exponenciales complejas E sub n de t que vimos antes. Esto lo vamos a usar poco. En general, la serie de Fourier la vamos a expresar más bien en senos y cosenos, porque cada una de estas se puede expresar en senos o cosenos. Entonces, los coeficientes C sub n son los coeficientes de Fourier en las expansiones exponenciales, que no vamos a usar mucho, ¿de acuerdo? Pero que tiene un equivalente, y esto se puede ver en la grabación número 13, un equivalente, ¿cómo se llama? Equivalente para cada valor de n, ¿no es cierto? Como coeficientes en senos y cosenos. Entonces, esto es igual suma. Y ahí, cuando uno pasa a seno y coseno, no necesita índices negativos, basta con los índices positivos. Coseno de n y t partido por tau, más suma n igual 1 al infinito de sub n, seno de n y t partido por tau. Bueno, este coeficiente aquí en realidad está multiplicado por el coseno de 0, que es 1. O sea que este coeficiente que da la impresión que estuviera como aislado o como un poquito guacho, digamos, no sé si palabra usar, no, uno lo puede pensar como formando parte de esta suma. ¿Están de acuerdo? Porque sería con coseno de n pi t, con n igual 0. ¿Ya? Y lo que es más interesante es que, dada la función f, uno puede calcular los coeficientes. Donde, bueno, los coeficientes a sub n, incluyendo la sub 0, vale 1 partido por tau integral de menos tau a tau de la función f multiplicando coseno de n pi t partido por tau de t. Y esto para todo n incluso igual a 0. Y para n igual 1, esto es 1 partido por tau integral de menos tau a tau de f de t seno de n pi t partido por tau. ¿De acuerdo? Y hay una fórmula también para los coeficientes C sub n, C sub n, que es en términos de exponenciales E sub n. ¿De acuerdo?
pero que tampoco lo vamos a usar mucho. Y bueno, en la grabación número 13 hay una relación precisa entre cómo calcular los C sub n a partir de los A sub n y B sub n, y cómo calcular los A sub n y B sub n a partir de los C sub n. Entonces, esas dos cosas uno puede pasar de 1 a 8 sin ningún problema. Para eso, referencia, grabación número 3. ¿De acuerdo? A ver, nosotros vimos 4 ejemplos en la grabación. Primer ejemplo, miramos la función f de t igual a t del intervalo menos pi, o sea, tau vale pi. Este dibujo es bueno hacerlo porque no hay que olvidar que siempre estamos entre menos tau, tau, y esta función es así, ¿de acuerdo? ¿Ya? F de t igual a t. Pero esta función inmediatamente hay que imaginarla reproducida por periodicidad 2 tau, en este caso 2pi a todo r. Entonces la función es así, porque cuando uno la mira ahí, uno dice, ah, esto es una función continua. ¿Están de acuerdo o no? No tiene ninguna gracia, o sea, no hay ninguna discontinuidad, no hay ninguna rareza en esta función. Pero miren, fíjense, cuando uno la reproduce, inmediatamente se da cuenta de que hay una discontinuidad en tau, 8 es menos tau, etc. Bueno, este tau vale pi, ¿eh? O sea, esto es pi. Y aquí estaríamos menos 3pi y esa función sería así. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el valor que tome el pi da lo mismo que sea menos t o sea, por ejemplo, aquí el menos pi da lo mismo que sea menos pi o que sea pi. Porque para calcular los coeficientes de Fourier uno hace una integral. Y esa integral le da lo mismo el valor de la función en un punto. ¿Están de acuerdo? Da lo mismo. Bueno, y haciendo integraciones por partes, uno calcula los coeficientes de Fourier de esta serie y se da cuenta que no es demasiado complicado calcularlo y llega al siguiente resultado. Bueno, lo primero que hay es que como que f es impar, ¿están de acuerdo? Y si f es impar, si f es una función impar, como coseno es una función par, esto es una función impar. Y por lo tanto los a sub n valen todos 0. ¿Están de acuerdo? A sub n igual 0 para todo n mayor o igual que 0. Y lo otro que calculamos es que b sub n vale 2 partido por n menos 1 elevado a n menos 1. Y por lo tanto, la serie de Fourier de esta función f en el punto t es 2 veces factor común de seno de t menos 1 medio seno de 2t más 1/3 seno de 3t menos. ¿De acuerdo? Ahí tienen ese ejemplo que lo pueden revisar con lujo de detalles en la grabación 13. El segundo ejemplo que vimos, y que lo pueden revisar con lujo de detalles en la grabación 14, fue f de t igual t cuadrado en el intervalo menos 1, 1 ahora, es decir, tau vale 1. Ahora en este caso la función es par. F es par. Entonces, ¿qué coeficientes de Fourier serían nulos? Ceros, exactamente. O sea, esto implica que B sub n es 0 para todo n mayor o igual.
Y ahora lo que uno calcula es que la serie de Fourier de esta función es, si no me equivoco, es 4 partido por pi cuadrado, factor común de menos seno de t más un cuarto seno de 2t menos un noveno seno de t más. ¿De acuerdo? Ese ejemplo lo pueden revisar ustedes en la grabación 14. ¿Ok? En las casas, grabación 14. ¿Ya? Bueno, vimos dos ejemplos más que son bien importantes también, que son casi una definición. Entonces, ejemplo 3. Ejemplo 3 es lo que se denomina desarrollo en serie de senos, que es un poquito distinta a lo que uno se podría imaginar. Dice, desarrollo en serie de seno es cuando la función es impar. Bueno, es más o menos eso, pero la convención es la siguiente. Entonces, para este desarrollo en serie de serie es para funciones que están definidas solo en intervalo 0 tau, o sea, en la mitad del intervalo, valor en R o C. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante. O sea, estamos pensando en funciones que están definidas solo en el intervalo 0 tau, no entre menos tau y tau. ¿Está claro? Ojo con eso. Entonces, para una función de esta naturaleza, se llama desarrollo en senos de f. Esto es lo importante. Desarrollo en senos de f. Al desarrollo de Fourier o a la serie de Fourier, ¿sí? A la serie S sub f de t, pero no de S, sino que de una serie f tilde, donde f tilde es la extensión por imparidad de f a menos tau. ¿De acuerdo? O sea, ustedes toman la función f, que está definida solo entre 0 y tau, ¿cierto? Que vale por decir algo, una cosa así. No, aquí es ese. Entonces, esta función, ustedes la extienden por imparidad, o sea, miran el intervalo menos tau, y aquí efectividad, la extensión por imparidad. Ahora, esta función es impar, ¿están de acuerdo? Y si a esta función se le calcula su desarrollo en serie de Fourier, va a tener solo coeficientes B sub n posiblemente distintos de 0, pero todos los A sub n, ¿cómo van a ser? Ceros. ¿Están de acuerdo? Bueno, el desarrollo en serie de esta función es lo que se denomina el desarrollo en senos de la función f. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se calculan esos coeficientes? Muy fácil. Entonces,
Entonces, vamos a decir, los coeficientes del desarrollo en seno de F son, llamémoslo, B sub n. Entonces, por definición, es 1 partido por tau integral de menos tau a tau de f tilde de t seno de n y t partido por tau de t. ¿De acuerdo? Que corresponden al coeficiente B sub n del desarrollo en serie de Fourier de la función f tilde. ¿Está claro? Ahora bien, la función f tilde es impar. La función seno de npi también es impar. Npt partido por tau también es impar. Y el producto de dos funciones impares, ¿cómo es? ¿De acuerdo? El producto de esas dos funciones es par. ¿Está claro? ¿Hola? ¿Está claro? ¿En las casas? ¿Está claro? Sí, se entiende. Entiende, ¿no? Que si ustedes multiplican dos funciones impares, obtienen una función par. ¿Está claro? Y una integral sobre un intervalo simétrico, menos tau, tau, de una función par, es lo mismo que ¿qué cosa? Que dos veces la integral sobre una parte o sobre la mitad del intervalo. ¿Está claro o no? Que integra una función par en un intervalo simétrico es simple. Lo que obtenga en la parte negativa va a ser lo mismo que lo que se obtiene en la parte positiva. O sea, la integral total es ¿cuánto? Dos veces, entonces esto sería 2 partido por tau, integral solo entre c y tau, de f tilde. Pero la función f tilde en la zona 0 tau, ¿quién es? Ustedes me dicen, es simplemente f seno de n y t partido por tau. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula de los coeficientes del desarrollo en senos de una función definida en 0 tau tiene una formulita muy parecida al de los coeficientes Fourier usuales. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que aparecen dos ahí y la otra es que se integra entre 0 y tau en vez de integrar entre menos tau y tau. ¿Está claro para todo el mundo? ¿Ya? Bueno, y el cuarto ejemplo que está en la grabación 14 es lo mismo, pero desarrollo en cosenos. Bueno, esto yo les pediría que lo miraran en la grabación 14 y que de nuevo es para funciones que son o que están definidas solo en el intervalo 0 tau y el desarrollo en cosenos de esas funciones es la serie de Fourier de la función f tilde, donde ahora f tilde es la extensión por paridad. ¿De acuerdo? Una hora f lo extiende por paridad al intervalo menos tau tau. Y esa extensión es una función, por supuesto, par, cuyo desarrollo en serie Fourier solo tiene coeficientes en coseno. Y esos coeficientes, o ese desarrollo en cosenos, es lo que se denomina el desarrollo en coseno de la función. ¿De acuerdo? Bueno, si quieren podemos ir a un break, porque hemos hecho un resumen, son las 11:05, de las grabaciones 13 y 14, que yo les pido que por favor revisen, ¿de acuerdo? Dos datos prácticos. Uno, la tarea no se entrega hoy, la pueden entregar el próximo lunes. El control tampoco va a ser esta semana, el control va a ser la próxima semana, ¿de acuerdo? Y las clases auxiliares de mañana van a estar destinadas a seguir ejercitando el capítulo 1 sobre cálculo vectorial. ¿De acuerdo?
Yo voy a conversar con los profesores auxiliares porque un tema que me interesa mucho que revisen es tanto los teoremas de Stokes como el teorema de la divergencia, o sea, el teorema de Gauss. Son teoremas que se aplican a campos que tienen que tener cierta suavidad. ¿Se acuerdan ustedes que tienen que ser de clase C1? ¿Ya? Bueno, esa es una hipótesis que hay que verificar bien antes de aplicar los teoremas, y eso es algo que les voy a pedir a los profesores auxiliares que lo practiquen en la clase auxiliar, ¿ya? Porque si uno se pone a aplicar a tontas y a ciegas, ¿no es cierto?, el teorema de Gauss o el teorema de Stokes, del rotacional, a funciones que no son de clase C1 o que no tienen la suficiente suavidad, puede llegar a resultados erróneos. ¿De acuerdo? Tener mucho cuidado con eso. Ya vimos un par de ejemplos en clase, pero quisiera que insistieran en las clases auxiliares sobre la necesidad de que la hipótesis se cumpla de los teoremas. ¿De acuerdo? Uno tiende a pensar de que los teoremas son válidos en cualquier situación. ¿Están de acuerdo? De que la hipótesis es algo de la cual uno no se preocupa, de eso se preocupan más bien los profesores o los profesores auxiliares, pero no las personas que usamos los teoremas, ¿ya? Y no, todo el mundo tiene que estar preocupado de que la hipótesis de los teoremas se cumplan. ¿Está claro? ¿Me escuchan en las casas o no? ¿O están en el break? ¿Ah? Sí, profe, escuchamos. Sí, sí se escucha, profe. Bueno, si me escuchan significa que entendieron bien lo que quise decir, ¿o no? Sí. Ya. Bueno, entonces descansemos unos 3 minutitos. ¿Tienen alguna consulta, duda, algún tema que quieran conversar? No sé, ya me dicen. Profe, disculpe, solo para confirmar, dijo que la próxima semana va a ser el control, ¿verdad? Bueno, todavía no está 100% programado, pero lo que quería decir más bien es que esta semana no es. Ah, entiendo. Esta semana no hay control. Podría haber la próxima semana, sí, mejor dicho. Ahí está más claro. ¿Ah? Perfecto, gracias. Y esta semana las clases auxiliares no estarán destinadas a series de Fourier ni convergencia de series de Fourier. ¿De acuerdo? Entonces, quizás la mejor forma de revisar las grabaciones 13 y 14 es con esta clase, o con esta primera parte de la clase, ir revisando las grabaciones y confirmando de que todo lo que dijimos está más in extenso en las grabaciones. Entonces uno complementa toda esa información y la asimila de manera mucho más, yo diría, completa y sin lagunas, ¿de acuerdo? Porque aquí, si uno mirara solo lo que repasamos, se queda con algunas lagunas. Por ejemplo, ¿cómo se calculan los coeficientes a su n? ¿De dónde sale esa fórmula 1 partido por tau integral h menos tau y tau de f por coseno de n pi tau partido por tau? ¿Ya? Ustedes miran la clase y ahí, bueno, aparece sin ningún problema ese cálculo, ¿ya? Y se hace bien lógico y fácil de entender. ¿Ah? ¿Está claro? Sí, Perfecto. Bueno, voy a limpiar la pizarra porque ahora vamos a abordar un tema bien delicado y que es un poco lo que conversábamos sobre la filosofía de la serie de Fourier.
Ya. ¿Se tomaron su tecito o no? Entonces, ahora vamos a pasar a convergencia de la serie F. ¿De acuerdo? Entonces, convergencia de la serie F. Entonces, vamos a tener como datos. Las dos cosas fundamentales es que tenemos F, una función de R en R de C, postado periódica. O tenemos una función F que está definida de menos tau a tau, que es la misma en realidad, ahora es en R de C, reproducida a todo R por postado periodicidad. Ahora, al fijar ideas, piensen que F posee discontinuidades. ¿De acuerdo? Entonces, para fijar ideas, piense o pensemos que F es discontinua en algunos puntos. ¿Vale? Pensemos en un número finito de puntos para no hacerse demasiado enredo en la cabeza. Piensen que hay una discontinuidad por decir algo en cero o hay una discontinuidad en tau. ¿De acuerdo? Discontinuidad en tau es lo mismo que una discontinuidad menos tau con la periodicidad. ¿De acuerdo? ¿Ah? Entonces, ese es el primer dato. Primero. Y el segundo dato es que hemos calculado la serie de Fourier de F, que la llamamos SF de T, serie de Fourier de F. Esto es ¿qué significa serie de Fourier? O serie, la palabra serie en matemáticas, ¿qué significa? ¿Recuerdan de los cursos de cálculo 1? En las casas, ¿qué significa serie? Era como una suma infinita. Muy bien, exactamente. ¿Quién me lo dijo? Acá, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Eso es exactamente la palabra serie. Es límite o suma infinita. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, eso indica dos cosas más. Indica que hay que pasar al límite en lo que se denomina las sumas parciales. Las sumas parciales que uno suma de los infinitos términos, solo un número finito, por decir algo, los primeros n mayúscula términos, y hace ese n mayúscula tender a infinito. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a decir eso. Esto es la función S sub f como función de t, o sea, la función, no vamos a necesitar el t, es límite cuando n mayúscula tiende a 0 de SF supra n de estas funciones, donde S supra n f de punto es la suma parcial
de Fourier esto sumamos solo, ahora sí voy a poner T, porque aquí estamos hablando de cosas de clases infinito, es A sub 0 medios más la suma de Rn igual 1 a n mayúscula de ¿qué cosa? Los A sub n coseno de n y t partido octavo más será más P sub n seno de n y t partido por octavo. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? O sea, uno suma solo los primeros n mayúscula términos, bueno, siempre la sub 0 medio hay que sumarlo, ¿no es cierto? Y después hace este n tender a infinito. Y ahora aquí yo puse la palabra límite. Y ese es el límite de esta sucesión de funciones. Entonces, ese límite es algo que a esta altura, a la edad de ustedes, todavía no saben bien qué significa pasar al límite en una sucesión de funciones. ¿Ya? Ni tampoco se sabe en qué sentido uno toma ese límite. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, o sea, vamos a decir, SF, la función, es un límite de la sucesión de funciones esta, S supra N, F de punto, N. ¿De acuerdo? Bueno, esto escapa a este curso, de alguna manera. ¿De acuerdo? ¿Por qué escapa? Porque no escaparía si es que este límite fuera siempre un límite puntual. O sea, que este SF en T fuese el límite de los SNF en T. Pero desgraciadamente no siempre es así. ¿De acuerdo? Cuando uno pasa el límite en sucesiones de funciones, uno lo puede hacer puntualmente, o sea, en cada punto T, o lo puede hacer en normas mucho más generales que la convergencia punto a punto. ¿De acuerdo? Uno puede pasar el límite en media cuadrática, como se llama, por ejemplo. O sea que en promedio, ¿cierto?, el área de la diferencia entre el límite y la sucesión, el área va tendiendo a cero. Y cuando el área tiende a cero, no necesariamente significa que en todo punto hay convergencia. ¿De acuerdo? Ahora, es el límite de esta sucesión de funciones que no siempre, no necesariamente, cuando hay convergencia, es un límite punto a punto. Punto a punto significa para todo t, el intervalo menos tau, tau. ¿De acuerdo? Y esa es la gran dificultad, al menos a esta altura de los estudios, o sea, de explicar la convergencia de la serie Fourier a esta altura de la digamos, o en este momento más común. Porque no se ha estudiado nunca con detalle qué significa que una sucesión de funciones converja a una sucesión, a una función límite.
¿De acuerdo? Bueno, con estos dos datos nos hacemos la pregunta fundamental. ¿Cómo se relaciona F con SF de T, o F de punto, estas dos funciones? ¿Cómo se relacionan F y su serie de ¿de acuerdo? ¿Qué relación existe entre este F y su serie de Fourier? ¿Está claro? ¿En las casas está clara la pregunta que nos estamos haciendo? ¿Están ahí? Sí, profe. Ah, perfecto. Entonces, vamos a decir lo siguiente. La respuesta depende de las propiedades de F. O sea, si F, por ejemplo, es una función muy suave, de clase C1, por ejemplo, entonces F y su serie de Fourier van a resultar ser iguales en todo punto de R. ¿De acuerdo? Pero si F tiene discontinuidades, como lo dijimos en algún momento, ¿de acuerdo? Entonces, F no siempre va a ser igual a su serie de Fourier. ¿Están de acuerdo? Va a ser mucho menos que eso. Y para ello vamos a enunciar el siguiente teorema, que no vamos a demostrar, porque esto nosotros lo queremos usar más bien como una herramienta, ¿están de acuerdo? Más que como un pensamiento abstracto o una teoría abstracta, sino que como una herramienta práctica. Entonces, teorema. Entonces, el teorema es así. Sea F siempre el mismo octavo, C reproducida por periodicidad por dos octavos de periodicidad a todo esto. ¿Ya? Y CAF sea, voy a llamar SNF de T, la sucesión de sumas parciales de la serie de Fourier F. Entonces,
Primero, letra A. Si la función f es de cuadrado integrable, en intervalo menos tau. Esto es que la integral entre menos tau, el módulo de f de t al cuadrado de t es finito, ¿de acuerdo? Esta es una condición bien débil sobre f, porque funciones de cuadrado integrable no necesitan ser continuas, ¿están de acuerdo? Pueden ahí haber funciones que son discontinuas, pero que cuando uno calcula la integral del cuadrado es algo finito, ¿de acuerdo? ¿Todos de acuerdo en eso? O sea que aquí esta hipótesis es bien débil, si ustedes quieren, sobre la función f. Bueno, en este caso, entonces, si f es de cuadrado, entonces la serie, o sea, la sucesión de sumas parciales, esta sucesión, la sucesión tiene límite en lo que se llama media cuadrática, a una función que vamos a llamar SF, a esta función, SF, a la serie y de F, y lo que es más interesante es que la media cuadrática es la integral de esta función límite S de T menos la función F al cuadrado de T tiende a 0 cuando n tiende a n. Bueno, esto es lo que se llama error en media cuadrática o la media cuadrática. Es simplemente eso. ¿De acuerdo? O sea, dicho de otra manera, las sumas parciales de la serie de Fourier convergen a la función f, pero con este error, o en esta medida del error. Ahora, por supuesto, esto no significa, o sea, ojo muy importante, que haya convergencia, que Sn, f, de punto, converja en media cuadrática AF, no significa convergencia puntual, CD puntual. Es decir, que en todo punto estas cosas converjan a F de T. ¿De acuerdo?
uno no puede saber en qué punto hay convergencia puntual y en qué no. Podría no haber en ninguno punto de convergencia puntual. ¿De acuerdo? O sea, gráficamente, la situación que tenemos es: estamos entre menos tau. Voy a hacer un dibujo simple, pero con una discontinuidad en tau. Esta supongo ustedes que es F. Ay, no puedo hacer la discontinuidad en un punto distinto de tau. Así. Pensemos que esta función es así. Y aquí hay una discontinuidad. Pero aquí no, ¿se fijan? Aquí toma el mismo valor acá que acá. Pero aquí sí hay una discontinuidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque esa es la función F. Entonces, ¿qué significa la función, la suma parcial de la serie de Fourier? Esas son funciones, dijimos, de clases infinito, oscilantes, muy oscilantes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque aquí, cuando estamos a un n mayúscula fijo, está todavía el coseno y el seno de n y t partido por tau, que oscila y ni veces. Ahora, el coeficiente Fourier lo más probable es que para n muy grande ya sea muy chico. ¿De acuerdo? El coeficiente Fourier decae cuando n crece, normalmente. Pero igual existen. O sea, la serie de Fourier siempre es algo que oscila en torno al límite. Y ¿dónde a la serie de Fourier se le producen las mayores dificultades? Cuando nos acercamos a las discontinuidades, evidentemente. ¿Por qué razón? Porque las oscilaciones no saben si parecerse al valor acá o al valor acá abajo. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí oscilan mucho. Aquí tienen grandes oscilaciones. Y bueno, cuando ya la función deja de ser continua, vuelve a tener pocas oscilaciones en torno a el valor. ¿De acuerdo? Y la convergencia media cuadrática significa que esta área, que es la diferencia, entonces, esto de aquí es Sn, para n grande, digamos, su F. ¿Ya? En la suma parcial. Entonces, la diferencia de ambas cosas es esa área al cuadrado entonces esta área elevado al cuadrado tiende a 0 cuando n tiende a 1. Eso es lo que está diciendo la convergencia media cuadrática. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Pero esto no significa que si ustedes fijan un punto T, la serie de Fourier vaya a converger en ese punto T al valor esperado, al valor de f de t. ¿De acuerdo? Bueno. Segundo. Ahora vamos a ver un caso en que f es más regular. Ahora sí. Si f es derivable, fíjese, esto ya está más fuerte, derivable en el intervalo abierto menos tau tau, o sea, el único punto donde podría haber una discontinuidad por el momento sería tau. Entonces, si es derivable entre menos tau y tau, y si existe la derivada por la izquierda en tau, ese punto, y la derivada por la derecha, tau, o sea,
continuidad tiene que existir la derivada por un lado y la derivada por el otro. Entonces, las sumas parciales convergen puntualmente. Y esto es muy interesante. Entonces, para todo t, en el intervalo menos tau, tau, o para todo t en R, porque todo esto es reproducible o previsión, la sucesión de sumas parciales en el punto t es convergente en R o en C a la serie de Fourier en T, y además la serie de Fourier en el punto T coincide con la función f al interior, o sea, entre menos tau, tau, y vale el promedio esto si t es tau o menos tau. ¿Ya? Aquí tenemos prácticamente lo que queríamos, que en los puntos de continuidad y derivabilidad de la función f, la serie de Fourier coincide con f, ¿de acuerdo? Y en los puntos de discontinuidad coincide con el promedio entre el valor por la derecha y el valor por la izquierda, ¿de acuerdo? Y hay una variante de este resultado que también es cierto en caso, llamémoslo dos tildas, si f, entonces f como antes, como en 2, pero discontinua en un punto t sub 0 perteneciente al intervalo menos tau, tau. ¿Vale? Discontinua, pero existe la derivada. Pero existe la derivada t sub 0 menos, existe la derivada t sub 0 más, no necesariamente iguales. ¿Ya? Bueno, entonces, la serie de Fourier entonces, la serie de Fourier de f en t, de nuevo, es igual a la función f para todo t distinto de t sub 0 y vale el promedio entre t sub 0 más y t sub 0 medios en t igual a t sub 0. Bien. Este es el resultado principal que vamos a ver y que en realidad considera solo dos casos.
caso en que la función f es solo de cuadrado integrable, caso en el cual no hay convergencia puntual, y lo único que se puede decir es que la diferencia entre f y la serie de Fourier, o las sumas parciales de la serie de Fourier, convergen en media cuadrática a cero. O sea, es como el error cuadrático medio tiende a cero. O bien, en otro caso, en que la función f, es de clase, es derivable en el intervalo menos tau. Entonces, ejemplo, consideremos el ejemplo 1 de la primera parte, de la grabación 13. Esto es la función f de t, ¿se acuerdan? Igual a t en menos pi. ¿Ah? Entonces, ¿en qué caso estamos aquí? Entonces f es derivable en el intervalo menos pi, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Y quién es la sucesión, quién es la serie de Fourier de f en t? Bueno, eso era 2 veces seno de t menos 1 medio seno de 2t más. Y entonces, esa función que concluimos y se concluye que la serie de Fourier f es igual a f de t, o sea, es igual a t para t si t está abierto menos pi, ¿cierto? Y vale, ¿cuánto? Vale menos pi más pi partido por 2 si t es igual a menos pi, o sea, vale 0, digamos, ¿cierto? Si t es menos pi o t es igual a pi. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Esa es la serie de Fourier. Bueno. Poniendo, por ejemplo, t igual pi medios, ¿qué tendríamos? Que tendría que, ¿no es cierto?, tener que pi medios, que sería t, sería igual a su serie. Sería igual a 2 veces factor común de seno de pi medios. ¿Cuánto vale seno de pi medios? Vale 1 menos seno de pi. Seno de pi vale 0, ¿cierto? Más 1/3 seno de 3pi, que sería menos 1, más 1/4 seno de 4t, o sea, de 2pi, que sería 0, menos. ¿Ya? Y concluiríamos, ¿no es cierto?, que tomando t igual a pi medios, se concluye que, y aquí terminamos, estamos concluyendo que
estos dos, bueno, dos veces la suma de m mayor o igual que 1 de los menos 1 elevado a n partido por 2n más 1, ¿cierto? Si m es m más 1. Ahí se llegaría a esta fórmula de una serie de términos alternantes igual primero. O sea, permitiría, este resultado de emergencia permite calcular una serie de términos alternantes, cosa que normalmente uno en el curso de cálculo no logra hacer, calcular serie de términos alternantes. ¿Ya? Bueno, jóvenes, terminemos aquí. Y bueno, estoy muy contento de que hayamos retomado el curso, de que ya tengamos algunas personas en presencial. Yo espero que el viernes para venir a más, cada vez más, ¿no es cierto? Vengan a la facultad. Creo que es un momento de esparcimiento. Les va a cambiar la vida, les permite salir un poco de las casas. Nos encontramos acá, podemos tener conversaciones durante los breaks de los temas que ustedes puedan traer y creo que vamos a ir regresando poco a poco a la normalidad. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo? Se me fueron. ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Están dispuestos a volver o no? Sí, demás, profe. Bueno, vengan el viernes entonces, pues, ¿ya? Yo creo que incluso a lo mejor van a ir cambiando los aforos. Yo creo que van a cambiar los aforos y van a haber al menos dos burbujas, que le llaman la burbuja, o dos grupos que van a tener acceso a la sala, etc. ¿Ya? Y pueden volver a la facultad a pasarlo bien por aquí. ¿Ya? Los espero entonces el viernes. ¿Ya? Ya, profe. Listo. Bueno, que estén muy bien, ¿ah? Bonita semana. Chao, profe. Cuídese. Chao.